Hola, mi nombre es Diana Laura Pérez Álvarez. Este es mi proyecto integrador de la materia informática. Mi matrícula es 053147 con la maestra Beatriz Montoya Valdés. ¿Qué es y cuál es la función de una base de datos? Una base de datos es una colección organizada y estructurada de información que se almacena y se accede de manera electrónica. Su función principal es permitir la gestión eficiente y segura de grandes cantidades de datos, facilitando su almacenamiento, actualización, consulta y eliminación. Algunas de las funciones más importantes de una base de datos son almacenamiento de datos, organización de datos, acceso eficiente a los datos, soporte para transacciones, facilitar el análisis y la generación de informes. Explica los elementos que conforman una base de datos. Los datos son la información que se almacena en la base de datos. Puede ser diferentes tipos como texto, números, fechas, imágenes, etc. Los datos se organizan en estructuras específicas según el modelo de base de datos utilizado, como tablas, documentos, grafos, entre otros. Tablas o colecciones. Las tablas o colecciones son la estructura básica de almacenamiento de una base de datos relacional en algunos sistemas. Esquema. Define la estructura y el diseño de la base de datos. Incluye la definición de las tablas, los campos, las relaciones entre tablas y restricciones sobre los datos. Consultas. Las consultas son utilizadas para recuperar información específica de la base de datos, para realizar operaciones de búsqueda, inserción, actualización y eliminación de datos. Claves primarias y claves foráneas. Las claves primarias son atributos o combinaciones de atributos que identifican de forma única cada registro en una tabla. Las claves foráneas establecen relaciones entre las tablas, permitiendo que los registros de una tabla se relacionen con registros en otras. Transacciones. Es una secuencia de operaciones de base de datos que se realizan como una unidad atómica e indivisible. Control de acceso. El control de acceso establece los mecanismos para gestionar quién tiene permiso para acceder a la base de datos y qué operaciones pueden realizar. ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos relacional? Es un software que permite administrar y controlar una base de datos relacional. Proporciona un conjunto de herramientas y funciones para crear, modificar, almacenar, recuperar y administrar eficientemente los datos en una base de datos relacional. Las características principales son: estructura relacional. Se organizan en tablas relacionales donde cada tabla representa una entidad y las columnas representan los atributos de esa entidad. Integridad de datos. Garantiza la integridad de datos mediante la aplicación de restricciones y reglas como claves primarias, foráneas y reglas de validación. Transacciones. Admiten transacciones para garantizar que las operaciones se realicen de manera consistente y duradera, cumpliendo con el concepto de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Seguridad. Se ofrecen mecanismos de seguridad para controlar el acceso a los datos, como la autenticación y utilización de datos de usuarios. Respaldo y recuperación. Permiten realizar copias de seguridad periódicas en la base de datos y proporcionan mecanismos de recuperación para restaurar la base de datos en caso de fallos o pérdidas de datos. Explica las relaciones que se tienen entre tablas. Es un sistema de gestión de base de datos relacionales. Las relaciones entre tablas se establecen para presentar las conexiones lógicas y la independencia entre los datos almacenados en diferentes tablas. Existen varios tipos de relaciones que se pueden establecer entre tablas. Las más comunes son: relación 1 a 1. En esta relación, una fila en una tabla se asocia con solo una fila en otra tabla y viceversa. Relación 1 a muchos. En esta relación, una fila en una tabla se asocia con múltiples filas en otra tabla, pero cada fila en la segunda tabla se asocia con una sola fila en la primera tabla. Relaciona muchos a uno. En este caso, al contrario de la relación 1 a muchos, en esta relación múltiples filas en una tabla se asocian con una única fila en otra tabla. Imagina que necesitas crear una base de datos para almacenar la siguiente información de los alumnos de la escuela primaria: nombre, apellido materno, apellido paterno, grado, grupo, matrícula, sexo y edad. ¿En qué software recomiendas realizar la base de datos y por qué?
El MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales ampliamente utilizado y de código abierto. Es una opción sólida para crear la base de datos en este escenario y es fácil de instalar y configurar y tiene una amplia comunidad de usuarios y una documentación sólida. Determina los tipos de datos que necesitas desarrollar la base de datos del punto 5 y explica cada uno de ellos y realiza las relaciones entre tablas. Para desarrollar la base de datos para almacenar la información de los alumnos de la escuela primaria necesitaremos los siguientes tipos de datos. Para cada atributo: nombre, tipo de dato, cadena de caracteres, almacena el nombre del alumno. Apellido materno, tipo de dato, cadena de caracteres, almacena el apellido materno del alumno. Apellido materno, tipo de dato, cadena de caracteres, apellido paterno del alumno. Grado, tipo de dato entero, almacena el grado al que le pertenece al alumno, por ejemplo, 1, 2, 3, etc. Grupo, tipo de dato, cadena de caracteres, almacena al grupo que pertenece al alumno, por ejemplo, A, B, C, etc. Matrícula, tipo de dato, cadena de caracteres, almacena el número de matrícula único asignado a cada alumno. Sexo, almacena el sexo del alumno, por ejemplo, M para masculino o F para femenino. Edad, tipo de dato, almacena la edad del alumno. En cuanto a las relaciones entre tablas, podemos considerar dos tablas principales. Tabla alumnos. ID, clave primaria entero, identificador único para cada alumno. Nombre, almacena el nombre del alumno. Apellido materno, almacena el apellido materno del alumno. Apellido paterno, almacena el apellido paterno del alumno. Grado, almacena el grado al que le pertenece al alumno. Grupo, almacena el grupo al que le pertenece al alumno. Matrícula, almacena el número de matrícula del alumno. Sexo, almacena el sexo del alumno y edad, almacena la edad del alumno.